Dispositivos de entrada son aquellos a través de los cuales se envían datos externos a la unidad central de procesamiento, como el teclado, ratón, escáner o micrófono, entre otros. El teclado es la parte del computador que permite el contacto del usuario con el mismo, y en el cual digitamos la información que necesitamos suministrar a la CPU para que sea almacenada. Las teclas que presenta el teclado pueden ser agrupadas de la siguiente manera. Teclas alfanuméricas son las letras, números y signos de puntuación que regularmente se encuentran en los teclados de las máquinas de escribir. Presenta adicionalmente la tecla Enter que permite transmitir comandos a la computadora. Teclas de función son las teclas en la parte superior del teclado, ordenadas en una hilera que están marcadas con los signos F1, F2, etc. Estas están reservadas para tareas especiales que pueden variar de una aplicación a otra. Permiten dar comandos a la computadora sin tener que teclear series largas de caracteres. Teclas numéricas sirven para tareas relacionadas principalmente con números. Pueden ser muy útiles cuando se trabaja, por ejemplo, con las hojas de cálculo. Teclas de propósito especial o modificadoras. Facilitan la introducción y edición de datos y ejecución de comandos. Entre las teclas de propósito especial se escribe escape, control y del. Teclas de control del cursor o teclas de flechas direccionales. Sirven para mover el cursor. El ratón. El ratón es un dispositivo cómodo que permite controlar el puntero. Existen tres tipos básicos de ratón. Ratón mecánico. Dispositivo apuntador que integra en su interior una serie de rodillos que son movidos mecánicamente por una esfera, lo cual genera en él unos sensores pulsos eléctricos que se envían por medio de un cable hacia la computadora. Esta a su vez los interpreta como posiciones en la pantalla por medio del puntero. Ratón óptico. Es un dispositivo apuntador que integra en su interior un LED que emite luz de manera intermitente y un receptor que se encarga de enviar los cambios en la reflexión de luz a la superficie hacia un circuito integrado que los interpreta como movimientos en todas direcciones, y finalmente estos datos son enviados a través de un cable hacia la computadora hasta interpretarlos como posiciones finales en la pantalla por medio del puntero. Ratón inalámbrico es un dispositivo apuntador que integra en su interior un LED que emite luz de manera intermitente y un receptor que se encarga de enviar los cambios en reflexión de luz desde la superficie hacia un circuito integrado que los interpreta como movimientos en todas direcciones. Finalmente, estos datos se envían de manera inalámbrica a un receptor conectado en la computadora, la cual los interpreta como posiciones en la pantalla por medio del puntero. Escáner es un periférico que se emplea para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital, es decir, están concebidos para interpretar caracteres, combinación de caracteres, dibujos gráficos escritos a mano o en máquinas o impresoras, y traducirlos al lenguaje que la computadora entiende. Monitor. Es un dispositivo que nos permite visualizar la información que se encuentra en el computador. Existen dos clases de monitores, los cromáticos y monocromáticos. Los monitores monocromáticos solo se podían ver la imagen de un solo color, gris, verde, azul, mientras que los monitores cromáticos permiten visualizar la imagen a color. Estos monitores tienen un tubo de rayos catódicos. Para tener un buen monitor hay que tener en cuenta algunos aspectos como la resolución, que se refiere al número de bits, la profundidad de bits, que está relacionada con el número de colores que se pueden presentar al mismo tiempo, y el tubo de refracción. Impresora. Es un dispositivo que nos permite sacar la información de una manera impresa en un papel. Hay tres tipos de impresora más comunes, que son: impresora matricial. Imprime con unas pequeñas agujas que están en el cabezal de impresión. El computador envía señales indicando que agujas presionan una cinta para marchar de tinta el papel. Luego, las agujas presionan rápidamente el papel, dejando una estela de puntos a medida que el papel va pasando.
Los puntitos forman las letras e imágenes. Las agujas actúan como una matriz, la cual es un objeto que permite crear algo en su interior. La impresora a inyección de tinta. Es una impresora que utiliza dos cartuchos de color, uno negro y otro con los tres colores primarios, amarillo, azul, rojo, los mismos que son combinados y forman todos los colores. Impresora láser. Estas son las impresoras más rápidas y utilizan un tóner, es decir, una tinta en polvo. Esta impresora posee un tambor donde se dibuja la imagen y mientras la hoja va pasando por el tambor, este se va calentando y va impregnando la tinta de acuerdo a la imagen. Tarjeta de sonido y altavoces. Es un circuito especial que recoge los unos y ceros enviados por el microprocesador y los transforma en ondas sonoras. Esta tarjeta se cuenta entre los dispositivos mixtos porque posee una entrada para micrófono o señal externa, en cuyo caso la señal de audio es invertida en una señal digital que la máquina puede interpretar. Dispositivos de almacenamiento. Son todos los aparatos que se utilizan para grabar los datos de la computadora de forma permanente o temporal. Una unidad de disco, junto con los discos que graba, es un dispositivo de almacenamiento. Una computadora tiene dispositivos de almacenamiento primarios o principales, y secundarios o auxiliares. El dispositivo de almacenamiento primario es la memoria de acceso aleatorio de la computadora, mientras que el almacenamiento secundario incluye los dispositivos del almacenamiento más permanentes, como unidades de disco y de cinta. Disco duro. El disco duro, también conocido como hard disk o HD, es el dispositivo magnético interno de la computadora, en el que se almacena gran cantidad de información, programas, archivos, aplicaciones en general, y que es la parte principal de lo que se conoce como memoria secundaria. Está compuesto por dos tipos de estructuras, una física y una lógica. La primera se refiere a las piezas físicas que la integran, entre las cuales se encuentran los discos o platos donde se graban los datos, los cabezales de lectura y escritura, que leen o escriben los datos de los discos y son dos por disco, el impulsor de cabezales, motor que mueve los cabezales, las pistas, sendas concéntricas donde se almacenan los datos, y los cilindros, pistas de todos los discos internos que coinciden en forma vertical. En cuanto a la estructura lógica, está formada por el sector de arranque, primer espacio particionado y sin particionar, la tabla de asignación de ficheros o FAT, que informa al 2 los espacios libres, el directorio raíz y la zona de datos para archivos y subdirectorios. Disquete. Un disco flexible o disquete es un dispositivo formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible, encerrada en una carcasa de plástico cuadrada o rectangular. Los disquetes se leen y se escriben mediante una disquetera. El sistema de disquete tiene dos componentes principales: el dispositivo o disquetera, la parte hardware, y el controlador de disco, la parte software. El dispositivo contiene el motor y otros componentes mecánicos y electromagnéticos que hacen girar el disco y mueven la cabeza lectora-escritora. El controlador combina las funciones de un procesador DSS. Nos proporciona la comunicación entre los buses del sistema y la disquetera, controlando las transferencias de bloques de datos entre la memoria y el dispositivo. Además, se encargará de controlar las búsquedas en el disco y del formateo. Pendrive. Es un pequeño dispositivo para el almacenamiento de información digital que utiliza generalmente memorias flash. Algunos utilizan microdrive para el almacenamiento. Resulta de gran utilidad para el transporte personal de datos. Dispositivos de comunicación. Los dispositivos de comunicación son los que envían y reciben archivos de una computadora a otra. Entre los más comunes tenemos el módem y las tarjetas de red. Módem es un periférico de entrada-salida que puede ser interno o externo a una computadora y sirve para conectar una línea telefónica con la computadora. Se utiliza para acceder a internet u otras redes, realizar llamadas, etc. Los datos transferidos desde una línea de teléfono llegan de forma analógica. El módem se encarga de demodular para convertir esos datos en digitales. Los módem también deben hacer el proceso inverso, modular los datos digitales hacia analógicos, para poder ser transferidos por la línea telefónica.
En cuanto a los tipos de módems, podemos hablar básicamente de dos clases, interno y externo. El primero, el módem interno, es una tarjeta que se inserta en una ranura dentro de la computadora y que a través de un cable telefónico se conecta con el mismo teléfono. En lo que se refiere al externo, es una caja pequeña que se conecta a la máquina a través de los puertos de serie. Tarjeta de red. Es el elemento fundamental en la computación y en la composición de la parte física de una red de área local. Es una interfase hardware entre el sistema informático y el medio de transmisión físico por el que se transporta la información de un lugar a otro. Router. El router, que según la traducción sería enrutador, es el dispositivo conectado a la computadora que permite que los mensajes a través de la red se envíen de un punto emisor a otro destinario, de manera tal que entre el alto volumen de tráfico que hay en Internet nos va a asegurar que el mensaje llegue a su destinario y no a otro lado. Para realizar esta transmisión a través de las redes de comunicación, el router se encarga de chequear cada uno de los paquetes, en lo que se divide la información que se envía a través de Internet de un lugar a otro, para asegurarse de que llegue al destino correcto. Entre sus características, se destaca que siempre buscará la ruta más corta o la que tenga menos tráfico para lograr su objetivo. Y por otra parte, que si no funciona una ruta, tienen la capacidad de buscar una alternativa. Gabinete y fuente de poder. Interviene en la operación y mantenimiento de la PC. En el gabinete se alojan y protegen todos los componentes que procesan y almacenan la información. En tanto, la fuente de poder recibe la energía de la línea de alimentación para transformarla en los voltajes y corrientes que la máquina necesita para trabajar.